luego vamos a hablar de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Muy bien, entonces, al igual que la vez pasada, vamos a empezar con un caso clínico para ponernos en contexto. Es un paciente varón de 63 años con antecedente de hipertensión que acude a emergencia por un dolor retroesternal de aproximadamente 4 horas de evolución, irradiado al cuello, asociado a disnea, escoliosis y vómito. El cuadro clínico de un síndrome coronario agudo, ¿no? Con una presión arterial de 14,9, una frecuencia cardíaca de 76, saturando 80%. Entonces le toman este electrocardiograma y ¿qué podemos ver acá en el electrocardiograma? A ver quién se anima. El dolor es típico, un cuadro, paciente de 63 años, hombre, hipertenso, ¿no? Un dolor bastante sujeto. Vemos una elevación del cemento ST, ¿en qué cara? Que corresponde a la cara inferior, ¿no? Muy bien. Corresponde a la cara inferior y también vemos acá un suprannivel en B5 y B6. B5 y B6 que corresponde a la cara lateral y baja. Y al mismo tiempo hay un infranivel en B1, B2 y B3. ¿No? Que en este contexto corresponde a un sí, por la cara, o sea, era una imagen en espejo. en espejo, exacto, y sería en la derivación de 7, 8, Si se pudiera tomar, ¿no? Claro, y ahí Sería sería un supranivel en ese espacio. claro, pero esta es la imagen en espejo. Lo que pasa es que en el contexto de un infarto de la cara inferior, ¿ya? Como la coronaria derecha habitualmente es la que irriga la cara inferior y la cara posterior, en el contexto de un supranivel de la cara inferior, si ven un infranivel en B1, B2, B3, es la cara posterior que está supranivelada. Entonces, miren, es un infarto ínfero-posterolateral, además vemos un infranivel en ABL. Ya para los que creo que tuvimos una clasecita así de electro en infarto, hemos visto que en este caso muy probablemente se da una oclusión bien proximal de la coronaria derecha, una coronaria derecha muy, muy grande. ¿Bien? Vemos su placa de tórax, ¿no? Y vemos congestión pulmonar evidente. Muy bien, entonces estamos ante una presencia de un paciente con un infarto ínfero-posterolateral con signos de insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, no hemos descrito la semiología. El paciente presenta palpitantes, se está desaturando. El paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda como contexto, como secuela o como complicación de un infarto agudo de miocardio. Entonces, la definición de insuficiencia cardíaca aguda se refiere al inicio rápido de o cambio en los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Esta es una condición que pone en riesgo la vida del paciente y requiere atención médica inmediata y usualmente lleva a una admisión hospitalaria urgente. Entonces, estamos hablando de un cuadro, de un escenario que no debe ser subestimado. En realidad, en este contexto estamos hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca que está complicando un infarto agudo de miocardio, pero así como se presenta este cuadro clínico de línea, de una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva que se instaura a lo largo de unos días, podría ser el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años, miren la mortalidad intrahospitalaria entre 4 a 10%, ¿no? Y al año posterior al alta 25 a 30%. Es decir, nadie quiere tener una insuficiencia cardíaca aguda porque la mortalidad después de un evento como este, a pesar que el paciente sale de alta, es alta. Al año, 25% de estos pacientes va a haber muerte. La insuficiencia cardíaca aguda puede ser una presentación que se dice de novo, como sería el caso de nuestro paciente. Es un paciente que antes no tenía nada, es un paciente hipertenso, pero nunca tuvo cuadro de insuficiencia cardíaca y a raíz de este evento coronario agudo está haciendo una insuficiencia cardíaca de novo. Es una presentación inicial. Pero como ven más frecuentemente es el paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca diagnosticada previamente y que por alguna razón se descompensa. Ya hemos visto la vez pasada todos los factores que pueden llevar a la descompensación de un paciente, desde un síndrome coronario agudo, de un ataque de arritmia, como fibrilación auricular, una emergencia hipertensiva, una súbita elevación de la presión arterial, un proceso infeccioso, la no adherencia a
a la toma de los medicamentos, sustancias tóxicas como alcohol o drogas. Mira, acá se incluyen los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, que son medicamentos de venta casi libre en las farmacias, ¿no? Ustedes van y dicen, quiero algo para el dolor, viene el entre comillas, farmacéutico, porque muchas veces son un dependiente que atiende a la farmacia, no tiene ni idea de esto y no sabe tampoco su antecedente. Entonces, como muchas veces son pacientes mayores y tienen dolores por muchas cosas, van y buscan qué tomar en la farmacia, ¿no? Y a veces le dicen, tome esto durante una semana. Y los antiinflamatorios no esteroideos se sabe que descompensan a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Los corticoides también, sobre todo si se toman varios días y a dosis altas, también pueden ser una causa de descompensación. Y así sucesivamente. ¿Vemos? Anemia severa también, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo descompensado o una cetoacidosis diabética o una disfunción adrenal, etc. En la evaluación inicial es lo que ya habíamos hablado en la clase anterior, es decir, un paciente que nos llega con una insuficiencia cardíaca aguda. Importante, los antecedentes de este paciente, los signos y los síntomas que sugieren insuficiencia cardíaca, un electrocardiograma. Bueno, en este caso el paciente se hizo de primera necesidad tomar un electrocardiograma porque vino con el cuadro clínico típico, pero siempre hay que tomar un electrocardiograma a todo paciente que viene con una insuficiencia cardíaca aguda. Recordemos que hay pacientes, sobre todo ancianos o diabéticos, que no tienen la sintomatología clásica de un infarto y les puede estar haciendo un infarto complicado sin un cuadro clínico tan evidente, ¿no? Dosaje de péptidos natriuréticos, que en este caso, cuando el cuadro clínico ya es bien evidente, ya no tanto sirve como para hacer el diagnóstico, sino para un seguimiento. Porque vamos a ver a lo largo de los días cómo cae el péptido natriurético como respuesta al tratamiento. Ya les dije que el ecocardiograma es parte fundamental de la evaluación inicial. Ya prácticamente el ecocardiograma y el electrocardiograma son fundamentales. Un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca tiene que tener un ecocardiograma. La radiografía de tórax es un examen muy sencillo. Troponina, como ya les expliqué, en este caso es un paciente con un infarto agudo del miocardio. No es tanto para el diagnóstico porque es un ST elevado, y un ST elevado no necesariamente tenemos que esperar la troponina para hacer el diagnóstico. Ya con el cuadro clínico y el electrocardiograma es suficiente, porque un ST elevado tenemos que correr con el tiempo, no vamos a esperar el resultado de la troponina. Pero si fuera otra la causa de la descompensación, la troponina nos sirve como un factor pronóstico. Ya les expliqué que el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada que llega con troponina elevada es de peor pronóstico. Creatinina, electrolitos, evaluar la función renal, también es sumamente importante. Glucosa, si es diabético o no, igual pidan glucosa, dímero D, como si sospecha una embolia pulmonar, procalcitonina si hay una sospecha de un proceso infeccioso, gases arteriales con dosaje de lactato y el ultrasonido pulmonar, que ahora se está poniendo cada vez de uso más rutinario para evaluar congestión o consolidación u otras causas. Ya hemos visto cómo se presenta la insuficiencia cardíaca. La vez pasada les expliqué que la Sociedad Europea de Cardiología dice que la insuficiencia cardíaca puede presentarse de varias formas, ¿no? Y la más común, ya les expliqué, es esta, de la falla cardíaca agudamente descompensada. Es decir, es el paciente que ya tenía diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que por alguna razón se descompensó. La mayor cantidad de las presentaciones es esta, ¿no? De un inicio gradual, con retención progresiva de fluidos, y en ocasiones no solo hay congestión, sino también hipoperfusión. En este caso no es nuestro escenario clínico, nuestro paciente no tenía diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Otra forma de presentación, ya habíamos hablado, es el edema agudo de pulmón, la falla ventricular derecha aislada y el shock cardiogénico, que es la forma más severa de presentación de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? En este caso nuestro paciente nos está viniendo con un infarto agudo de miocardio, ST elevado, complicado con una insuficiencia cardíaca aguda, y por lo que hemos visto en su radiografía está haciendo un edema agudo de pulmón. Bien. En ese caso lo que tenemos que hacer primero es ponernos en objetivo pues el tratamiento de lo que le está descompensando al paciente, ¿no? Este caso es un ST elevado, ya saben ustedes por su clase, han tenido clase de síndrome coronario agudo, ¿verdad? Un ST elevado tiene que reperfundir rápidamente al paciente, porque ST elevado quiere decir arteria totalmente obstruida. ¿Ya? Entonces tiene que establecer una
una terapia, ya sea mecánica, a través de una angioplastía primaria o farmacológica o un fibrinolítico, para tratar de conseguir restaurar el flujo sanguíneo y que la sangre y el oxígeno lleguen a la célula, que es el objetivo final. Pero como nuestro paciente además está haciendo una insuficiencia respiratoria, hay que darle soporte también, y a veces tiene que cargar el oxígeno a más alto flujo que puedan, con cánulas nasales de alto flujo o ventilación a presión positiva, diuréticos también, y ayudando al paciente para tratar de aliviar un poco la congestión pulmonar con el diurético endovenoso, ¿ya? No por su efecto diurético en sí inicial, sino, ya les expliqué, sino por su efecto o venodilatador que inicialmente tiene. Al tener un efecto venodilatador disminuye la precarga. Si el paciente llegara además hipertenso, con un infarto agudo miocardio y llegara hipertenso, presión más de 180, por ahí podrían optar por un vasodilatador. Nuestro paciente llegó con presiones de 140, 70, ¿no? Podría en ese caso ayudar un vasodilatador, podría ser a dosis bajas, vigilando bien que la presión sistólica no nos caiga demasiado, ¿no? Porque es importante conseguir una presión de perfusión adecuada, porque recuerden que hay una arteria obstruida en el corazón. Pero puede ayudar, ya que un vasodilatador, por ejemplo, nitroglicerina, también disminuye la precarga, también disminuye por lo tanto la presión capilar pulmonar y además ser un vasodilatador coronario. Si el paciente tuviera signos de hipoperfusión, ya no estaríamos yendo ya para el lado de un shock cardiogénico. Hablando de shock cardiogénico, y acá vamos a adelantar un poquito porque creo que hay una charla de shock cardiogénico, y parada cardiorrespiratoria. Me voy a adelantar un poco en la que es shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico ya habíamos hablado que es un estado en el cual hay signos clínicos de hipoperfusión, ¿no? Cada vez que hablamos de shock, sea cual sea la etiología, estamos hablando de un estado de hipoxia, ¿no? Un estado en el cual no hay oxígeno o no está llegando el oxígeno suficiente a las células. Por lo tanto, los distintos tejidos están apelando al metabolismo anaeróbico y a una serie de mecanismos de compensación, ¿cierto? Entonces, el shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión, con signos clínicos, de hipoperfusión, no siempre o no al inicio, no necesariamente acompañados de hipotensión al inicio, ¿ya? Pero que muy probablemente va a terminar llevando al paciente a la hipotensión. Las manifestaciones clínicas son vamos de manifestaciones clínicas de hipoperfusión, ya extremidades llenado capilar lento, extremidades frías, trastorno de sensorio, oliguria, todos esos son signos de hipoperfusión, y manifestaciones bioquímicas también como hiperlactacidemia y acidosis metabólica. Entonces, el shock cardiogénico, que es la forma más severa de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Hace unos años, esto es del año 2018, si mal no recuerdo, 2017, la Sociedad de Intervencionismo y Angiología Cardiovascular diseñó esta diaje, del shock cardiogénico, para poder tratar de ponernos en el contexto de todos tratáramos de hablar el mismo idioma y ver cuál es el pronóstico sobre todo del paciente, ¿no? Entonces dijo, bueno, tenemos el paciente que llega en riesgo de shock cardiogénico, así como se acuerda que hablamos de insuficiencia cardíaca crónica. El estadio A es el paciente que está en riesgo pero no tiene alteraciones estructurales. Bueno, en este caso estaría en riesgo el paciente que está hemodinámicamente estable, pero que no tiene signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero en riesgo de desarrollarlo. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio extenso. Nuestro paciente, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Él no está haciendo hipotensión, no tiene signos de hipoperfusión, pero está haciendo un infarto. Entonces está en riesgo de hacer. Pero si el paciente ya tuviera evidencia clínica de inestabilidad hemodinámica, que puede ser incluyendo hipotensión, taquicardia o hemodinámica sistémica normal, pero sin signos de hipoperfusión, ya estaría en el estadio B. Observen entonces que el paciente puede hacer hipotensión, pero sin signos de hipoperfusión. O sea, nuevamente vuelvo en el sentido de que no necesariamente hipotensión significa shock. Y ya el estadio C sería el paciente que ya tiene evidencia clínica de hipoperfusión, que inicialmente requiere soporte farmacológico mecánico,
La hipotensión es usualmente presente, ¿no? Estadio C ya es el clásico shock, ya que todos conocemos. De ahí para adelante ya todo va en picada. En estadio D ya es el paciente que es un shock que empeora, que va empeorando a lo largo de las horas y que va requiriendo cada vez aumentar más la cantidad de soporte vasopresor o inotrópico. Y el estadio E de extremis ya es el paciente con shock refractario, ¿no? Que está en colapso circulatorio, ya no responde a ningún tipo de terapia, el paciente que probablemente va a morir. Entonces todo acá va en el sentido de que la mortalidad va a ir en aumento. El paciente que está en riesgo tiene una mortalidad intrahospitalaria del 3%. El paciente que ya tiene signos de hipoperfusión pero sin llegar al deterioro de órganos, por ejemplo, que está requiriendo un soporte inotrópico escaso, digamos así, ya su mortalidad se cuadruplicó. Pero si va en deterioro progresivo, si va requiriendo cada vez más dosis de inotrópicos, su mortalidad se cuadruplica nuevamente y si ya es extrema llega al 67%, que es prácticamente ahora mismo. Entonces, la intención de subdividir, digamos, el shock en estos estadios tiene que ver mucho con la mortalidad intrahospitalaria observada. Además observemos que en este caso se hizo una valoración evaluando si, bueno, estos son en colores están los estadios del A al E. En el caso de un paciente que se presenta en un shock cardiogénico que complica un síndrome coronario agudo o un shock cardiogénico de un paciente que ya tenía una insuficiencia cardíaca previa. Observen cómo es mucho más alta la mortalidad en el paciente que tiene un shock cardiogénico que complica un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio. Es mucho mayor. ¿Cómo tratar un shock cardiogénico acá que complica un infarto agudo de miocardio? Primero, si se tratara de un síndrome coronario agudo y o tuviera una complicación mecánica, por ejemplo, una rotura en el centro interventricular o del músculo capilar, ahí en ese caso el paciente, si es un síndrome coronario agudo, como en el caso de nuestro paciente, si entrara a shock cardiogénico o con shock cardiogénico, tendría que ir de todas maneras a una angioplastia de emergencia, ¿no? Y si tuviera una complicación mecánica, un tratamiento quirúrgico. No hay otra que hacer. Todo shock cardiogénico que complica un infarto miocárdico, la primera opción de tratamiento es la revascularización. No hay otra. Si no se revasculariza un infarto o un paciente con un infarto que está complicado con un shock cardiogénico, no hay opción de sanar. Y si no fuera un síndrome coronario agudo, pues hay que tratar de identificar y tratar otras causas específicas. Muy bien, aparte de la revascularización, ¿qué otra cosa tenemos que darle? Oxígeno o soporte ventilatorio, de todas maneras. Considerar inotrópicos con o sin vasopresores. ¿Cuál es la diferencia? Porque el inotrópico es básicamente un fármaco que aumenta el inotropismo, como el nombre lo dice, y acá está como primera opción la dobutamina. Adelante. El inotrópico es un fármaco que aumenta la contractilidad, no tiene efecto vasopresor. Un vasopresor puro, digamos así, podría ser la adrenalina. La noradrenalina también es un vasopresor, ¿ya? Pero también tiene un efecto inotrópico. También actúa a través de los receptores beta a nivel del corazón. Por eso se ha puesto inotrópicos / vasopresores, porque muchos de ellos conjugan ambas propiedades. Muchas veces utilizamos los dos al mismo tiempo. Utilizamos dobutamina con noradrenalina. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la hipoperfusión y la falla de órganos. No quiere decir que ya le pago la angioplastía y ahí nomás queda, ¿no? Porque el paciente no recupera inmediatamente, sino que tiene que continuar con el soporte inotrópico y vasopresor, ¿no? Y si no mejora la hipoperfusión, ahí hay que considerar asistencia circulatoria mecánica, que ahorita vamos a ver qué es lo que requiere, a qué se refiere. ¿No? Si va mejorando, progresivamente se van destetando, se van retirando los inotrópicos con los vasopresores y o la asistencia circulatoria mecánica y continuar con el tratamiento etiológico y utilizar el tratamiento médico. Entonces lo primero es ver si el shock cardiogénico es a consecuencia de un infarto o no. Si es a consecuencia de un infarto, angioplastía.
y si no, busca la otra causa. Ambos requieren de todas maneras darle un soporte inotrópico y o vasopresor. Y si no mejora, con un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica. Importante en la insuficiencia cardíaca aguda y más aún el shock cardiogénico es el monitoreo prehospitalario, ya que requiere un monitoreo básico desde la ambulancia si el paciente viene siendo transferido de otro centro desde su casa, con oxígeno suplementario si el paciente satura menos del 90%. En el caso del paciente que llega con insuficiencia cardíaca aguda, pero ya sin shock cardiogénico, vamos a ver. Si tuviera shock cardiogénico, ya les explico cuál es el tratamiento. Pero vamos a imaginar que no está en shock cardiogénico y llega a insuficiencia cardíaca aguda. Acá hay que identificar primero la etiología, aparte del soporte y el tratamiento que le vamos a dar. Este diagrama, que ya tiene unos años, ya algoritmo de trabajo, se diseñó con el fin de tratar rápidamente a estos pacientes. La insuficiencia cardíaca aguda hace muchos años era un paciente bueno que lo hacían esperar horas y así, ¿no? Pero no, en realidad estos cuadros necesitan un tratamiento de emergencia, necesitamos establecer medidas rápidas para mejorar al paciente. Cada rato que pase, cada tiempo que pase con el paciente descompensado, es menos oxígeno que llega a su mismo corazón, inclusive al cerebro, y se tiene que estabilizar rápidamente. Entonces, lo primero que hay que hacer, el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, en los primeros minutos es establecer si está en shock o no, si está en shock y o insuficiencia respiratoria, ¿no? Y de acuerdo a eso, si es así, ya les expliqué todo el soporte que tienen que tener, y si no, iniciamos tratamiento e identificamos la etiología. Y acá se diseñó una mnemotecnia que se llama, por sus siglas en inglés, CHAMPIT. Y en CHAMPIT están agrupados todas las etiologías más comunes que descompensan a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. La C es de síndrome coronario agudo, la H de emergencia hipertensiva, la A de arritmia, la M de causa mecánica, y esto en el contexto de un infarto agudo de miocardio se refiere a una insuficiencia mitral aguda, ¿no? O también puede ser una insuficiencia aórtica aguda por rotura, por consecuencia de, no sé, una endocarditis bacteriana, por ejemplo. P de embolia pulmonar, I de infecciones y T de taponamiento cardíaco. Es una etimología, la mnemotecnia CHAMPIT engloba estas etiologías más frecuentes y tratando de identificarlas, porque además de ser una de las más frecuentes requiere un tratamiento rápido, ¿no? Con un inicio inmediato de tratamiento específico. Si no se logra identificar la causa, digamos, la causa puede ser, por lo tanto, no sé, una descompensación por evolución propia de la misma enfermedad, por evolución natural de la enfermedad, o por que el paciente dejó de tomar los medicamentos, etc. Entonces continuamos con el tratamiento adicional. Y todo esto que les acabo de decir se tiene que definir en las primeras 2 horas de que el paciente arriba a la emergencia. En las primeras 2 horas yo tengo que haber tratado de identificar cuál es la causa más común. Tratar de haber por lo menos descartado estas causas de descompensación. No todos los pacientes van a cuidados críticos, solo los pacientes que tienen necesidad de intubación, que tienen pobre respuesta a la ventilación no invasiva, que tienen signos o síntomas de hipoperfusión, esto definitivamente ya están en shock cardiogénico, necesitan ingresar a una unidad de cuidados críticos, si tienen hipotensión persistente, si requieren requerimiento de 2 o más drogas vasoactivas, ni hablar, necesidad de monitoreo invasivo del gasto cardíaco, se refiere a colocación de catéter Swan-Ganz, o necesidad de asistencia circulatoria mecánica, o bradiarritmia o arritmia persistente. Todos estos pacientes se entiende que son los pacientes más graves que necesitan un monitoreo constante. La terapia con oxígeno y soporte ventilatorio en el paciente que llega con insuficiencia cardíaca aguda es sumamente importante. Si la saturación es menos del 90% o la presión parcial de oxígeno es menos de 60, hay que iniciar oxígeno, ¿no? Acá podríamos añadir ya la terapia con cánulas de alto flujo. Acá hemos añadido las cánulas nasales de alto flujo, son ahora nuestra primera terapia inicial de aporte de oxígeno, y luego seguida por la ventilación no invasiva, ¿no? Lo cual de todas maneras requiere más un monitoreo continuo de la presión arterial, ya que el incremento de la presión intratorácica
puede ser perjudicial en pacientes de difusión, en presencia, perdón, de difusión del ventrículo derecho. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? La cánula nasal de alto flujo es oxígeno alto flujo, ¿ya? De todas maneras, administra un poco de presión positiva en la vía aérea, muy pequeña, pero la administra, suficiente como para ayudar también en la terapia de la falla cardíaca. Pero la máscara de ventilación no invasiva, que les expliqué la vez pasada que es una máscara que da oxígeno a alta presión, determina presión positiva en la vía aérea. Normalmente, recuerda, cuando nosotros respiramos normalmente con cada inspiración, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Con cada inspiración. Para que entre el oxígeno a nuestra vía aérea, ¿qué tiene que pasar con la presión intratorácica? La presión intrapleural se hace negativa, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno puede ingresar ligeramente o el aire y luego producir intercambio gaseoso y con la aspiración vuelve a ser. ¿Sí? Andamos en esa todo el tiempo. Cuando administramos ventilación no invasiva o más aún ventilación invasiva a nuestros pacientes, estamos administrando oxígeno a alta presión. Por lo tanto, la presión intratorácica ya no va a ser negativa. Todo el tiempo va a estar siendo positiva la presión intratorácica. Bueno, resulta que cuando nosotros respiramos normalmente, cada vez que la presión intratorácica desciende, eso facilita el retorno venoso, que la sangre vaya del abdomen hacia la vena cava inferior, ¿no? Entonces, imagínense que el paciente está con presión positiva, ustedes dirán, pues no va a circular la sangre. Bueno, sí, de todas maneras circula la sangre, pero si la presión es muy alta, la presión intratorácica es muy alta, va a haber un impedimento al retorno venoso. Le va a ser difícil a la sangre pasar del abdomen al tórax, ¿ya? Y eso hay que manejarlo con cuidado porque recuerden que el ventrículo derecho es una cavidad que necesita mucho de la precarga, necesita mucho de lo que le llegue para poder inyectar un volumen sistólico adecuado. Si hay alguna razón que hace que la precarga disminuya, entonces el retorno hacia el ventrículo derecho va a ser menor, el volumen que inyecta el ventrículo derecho va a ser menor, por lo tanto la sangre que llega al lado izquierdo también va a ser menor. Entonces la ventilación a presión positiva, ya sea no invasiva o invasiva, o sea que el paciente que está intubado y todo eso, administra, como su nombre lo dice, presión positiva y puede hacer que el retorno venoso caiga de manera importante, sobre todo si el paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho. Por ejemplo, nuestro paciente que vino con un infarto, con ese grandazo que les acabo de mostrar, un infarto ínfero-posterolateral, está fluida muy probablemente la coronaria derecha al inicio, y es muy probable que este paciente también tenga compromiso del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. ¿Cómo sé yo si el paciente tiene un infarto del ventrículo derecho? Además. ¿Perdón? ¿Arritmia? No necesariamente. ¿Cómo veo yo el ventrículo derecho en el electrocardiograma? Sí, los electrodos los paso al lado derecho. ¿Ya? Eso se llaman derivadas derechas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando tiene un infarto que supone que la derecha está tapada en el origen, o siempre que haya un infarto en realidad de la cara inferior, hay que tomar precordiales derechos. Lo único que hacen es que B3 y B4 del lado izquierdo lo pasan al lado derecho. La misma ubicación. O sea, quinto espacio intercostal, B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular derecha, ese sería B4R, se le llama right. Y B3 estaría entre el B1, que ya está puesto ahí, y el B4. Esos, como están mirando todo de este lado, van a ver mejor el ventrículo derecho. Recuerden que la masa ventricular izquierda supera 5 veces a la derecha, por lo tanto todo lo que vemos en el electrocardiograma complejo QRS es la despolarización del ventrículo izquierdo. Cada vez que el ventrículo derecho se infarta, no lo vamos a ver en un electrocardiograma normal. Tenemos que colocar esos dos derivadas del lado derecho y vamos a ver el supradesnivel ahí en esas derivadas. ¿Bien? Y ahí electrocardiográficamente vamos a ver que hay un infarto del ventrículo derecho. Pero ojo, recuerden siempre en el contexto del infarto de la cara inferior, porque es la coronaria derecha la que irriga el ventrículo derecho.
¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, con el advenimiento de la ecografía, mejor todavía, porque con el ecocardiograma directamente ya veo el ventrículo derecho y ya veo que se está moviendo menos, algunos signos de difusión, mejor aún todavía. Pero si solo tengo mi electrocardiograma, perfecto, coloquen B3R, B4R y ven un supra de nivel, allá. Compromiso del ventrículo derecho, ten cuidado con no darle morfina, ten cuidado con no darle mucho diurético, ten cuidado con no darle nitroglicerina, porque todos ellos disminuyen la precarga, porque ya les he explicado que son venodilatadores. Entonces, más que nada por eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces viene nuestro paciente bien congestionado, vamos a ponernos en otro escenario, ya vamos al escenario del paciente que llega con una insuficiencia cardíaca aguda, esos pacientes que vienen edematizados, con hepatomegalia severa, ingurgitación yugular, bien congestionado, un derrame pleural derecho, crepitantes, etcétera, ¿no? Paciente, por ejemplo, que ya venía en terapia médica óptima o subóptima, no lo sabemos, pero que por alguna razón viene descompensado la emergencia. Por ejemplo, porque dijo, ya no quiero tomar más medicina, me aburrió, tengo que tomar 6 pastillas al día, parezco pollito, no sé, la clásica. Y acá todos los días escucho lo mismo. Todos los días vemos venir a los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, descongestionar. Paciente que no está en shock, digamos, ¿no? Es un paciente que viene congestionado, pero con una presión adecuada, etc. Entonces, primero que tenemos que hacer es descongestionar, y para eso utilizamos terapia con diuréticos de Lassa, o sea, furosemida. En ese caso, ¿cómo hacemos? Bueno, suponiendo que el paciente no tomaba furosemida previamente, le damos un bolo de 20 a 40 miligramos. Entonces, cada ampollita de furosemida son 20 miligramos. O sea, le damos 1 o 2 ampollas. 2 ampollas generalmente damos. Pero si el paciente ya venía tomando diurético, por ejemplo, tomaba una tabletita, la tableta sí viene de 40 miligramos, entonces le damos 1 o 2 veces la dosis diaria en endovenosa. Si ya venía tomando una pastillita de 40 miligramos, le tendríamos que dar 2 ampollas de furosemida, de 40 miligramos. O 80, el doble, 1 a 2 veces. ¿Cuál es el objetivo? Que orine. En este caso se tiene que descongestionar. Ahí sí tenemos que barrer líquido. El paciente viene congestionado en este caso. Tenemos que evaluar la diuresis a las 6 horas. Tiene que ser de 100 a 150 mililitros por hora o más. Tiene que haber orinado, pero ¿ya? Nosotros acá solemos utilizar mucho en la práctica diaria, porque esto es un esquema hecho por la Sociedad Europea. Utilizamos bastante la furosemida en infusión. ¿Ya? Le damos una dosis alta, pero a continuo, por hora. Es más o menos darle 2 ampollas, 1 ampolla por hora, así todo el tiempo. Y tratamos igual de monitorizar que tenga esta misma diuresis. Pero yo creo que la dosis de bolo también funciona bastante bien. ¿Ya? Si no ha mejorado, tenemos que doblar la dosis hasta la dosis máxima, que son 400 a 600 miligramos al día. Es una dosis tremenda. Efecto tóxico de la furosemida, ¿alguien sabe? A la larga, ¿qué puede dar? ¿Está? Es ototóxico. Es ototóxico. A la larga, no he visto pacientes ahora que hayan llegado con eso. Tal vez muy pocas veces llegamos a esta dosis tan alta, ¿no? Pero sí en algunos casos. ¿Ya? Muy bien. Y si el paciente orinó como queríamos, repetimos la misma dosis cada 12 horas, así hasta que se descongestione. Hasta completar la descongestión. Si no funciona, se combinan terapias diuréticas. Podemos utilizar furosemida con hidroclorotiazida. Hay estudios con acetazolamida también, ¿ya? Para poder mejorar la diuresis. Siempre controlando la creatinina y los electrolitos cada 24 horas, porque vamos a barrer potasio, pero que no se imagina. Así que hay que controlar siempre potasio. Muy bien. Hace poquito les hablé de la nitroglicerina, que es un vasodilatador, ¿no? Otros vasodilatadores son el nitroprusial.
¿Por qué ponemos acá, por qué les pongo una lámina sobre vasodilatadores? Hemos hablado de diuréticos, inotrópicos, vasopresores y tensiocardiogénicos, pero también estamos mencionando los vasodilatadores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, cuando hablábamos de gasto cardíaco, que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y que el volumen sistólico depende de la precarga, la contractilidad y la poscarga? Bueno, en algunos casos necesitamos disminuir la poscarga, como en el ejemplo que les dimos en la clase anterior. Y para disminuir la poscarga requerimos utilizar vasodilatadores, ¿ya? Entonces, estos vasodilatadores podrían usarse en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda si la presión arterial sistólica es de 110 para arriba, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros utilizamos este tipo de medicamentos para disminuir la poscarga sin necesidad de que el paciente esté hipertenso. Lo hemos utilizado muchas veces y lo seguimos utilizando como terapia coadyuvante. Aunque ahora nos hemos alejado un poquito más de la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque aparecieron estudios en los que se vio de que si le bajábamos demasiado la presión a estos pacientes, la mortalidad intrahospitalaria aumentaba. Entonces hay que manejarlo con cuidado, ¿ya? Entonces debería considerarse su uso si requiere un monitoreo adecuado, si su uso requiere un monitoreo adecuado de la presión. En este caso hay que evitar un descenso mayor al 25% de la presión arterial sistólica o por debajo de 90 o 100. Entonces, vasodilatadores para disminuir la poscarga, que es lógicamente lo que nosotros queremos pensar. Sí, sabemos que el volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad, y yo quiero mejorar el volumen sistólico, una forma de hacerlo es disminuir la poscarga. Puedo apelar a los vasodilatadores, ¿ya? Pero hay que tener cuidado siempre y cuando la presión sea aceptable. Si es una emergencia hipertensiva, bueno, en ese caso no tengo mayor problema, le doy, porque está indicado en eso. Acá vemos relación entre mortalidad y descenso de la presión arterial. Vemos que la mortalidad en el paciente que hace hipotensión tiene es dos veces mayor que el paciente que no hace hipotensión. La mortalidad a los 30 días. Hablando de inotrópicos y vasopresores, bueno, ya había comentado un poquito, los pacientes se utilizan inotrópicos. Observen que tanto los inotrópicos como los vasopresores tienen una indicación clase 2B. Ninguno de ellos tiene clase indicación 1, ni siquiera 2A. ¿Saben a qué se refiere, no? Con 1, 2A, donde son niveles de indicación, ¿no? ¿Por qué? Porque todo inotrópico, todo vasopresor aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones en las que necesitamos darle este soporte al paciente porque necesitamos mantener la presión arterial de alguna manera al menos lo suficiente para irrigar mejor el corazón, mejor el riñón, al menos temporalmente. La idea es utilizarlos cuando el paciente cuando sea necesariamente útil. El paciente es hipotenso, con evidencia de hipoperfusión, que no responden a terapia óptima ni al reto de fluidos, ¿ya? Pacientes a veces vienen hipotensos posterior a un infarto. Y uno dice, bueno, estará chocado, pero resulta que el paciente está vomitando todo el rato, no ha comido durante todo el día, al final está más deshidratado, no sé qué. ¿No? Entonces siempre, en algunos casos, el paciente está hipotenso y no hay signos de congestión, hay que retar fluidos para tratar de ver si responde a fluidos y si a pesar de todo no hay respuesta, o peor, si hay alguna congestión, darle en ese caso sí un inotrópico, ¿sí? No deben usarse de manera rutinaria, contraindicado de manera rutinaria, solo cuando sea absolutamente necesario y el menor tiempo que sea necesario. Igualmente, el inotrópico de elección ya les dije que es dobutamina. Ya no se utiliza más dopamina. Dopamina tiene un efecto vasopresor, también tiene un efecto inotrópico, pero produce demasiada taquicardia, así que dopamina ya no utilizamos en el contexto de miocardio. Si tenemos que utilizar un vasopresor, es norepinefrina en pacientes con shock cardiogénico para incrementar la presión arterial y la perfusión de órganos vitales. Y
también quería mencionarles algo sobre la asistencia circulatoria mecánica. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, hay pacientes que, a pesar de toda la norepinefrina, vasopresina, que ya además le voy dando, toda la dobutamina que puedo darle, no mejora la presión arterial y sigue con signos de hipoperfusión. Entonces, en esos casos, necesitaría darle algún tipo de asistencia circulatoria mecánica, ¿ya? Y el más antiguo, que ya lleva como 60 años, creo ya en uso, 50 y tantos años en uso, es el balón de contrapulsación intraórtica. ¿Han escuchado hablar alguna vez del balón de contrapulsación intraórtico? ¿Sí? Sí, algunos. Básicamente es lo siguiente. El balón de contrapulsación intraórtica, dice, bueno, un nombre tan pomposo. Es un balón, como su nombre lo dice, que tiene una forma alargada, así como si fuera una salchicha. Se coloca por vía periférica. Entonces, el médico que viene agarra, canula una arteria femoral. Canula la arteria femoral. Coloca un introductor ahí y por ahí pasa el balón que viene bien plegado, bien comprimido, ¿no? Para que pueda pasar por el introductor. Lo pasa por la arteria femoral, la ilíaca primitiva, pasa por la aorta descendente y la ubica en la aorta. Pasa por la aorta abdominal, perdón, y la ubica en la aorta descendente por debajo de la subclavia izquierda. Ahí lo ve. ¿Cómo seguía? Seguía por, si lo hace guiado por un cineangiógrafo, uno lo puede ver, ¿no? Cómo se desplaza, porque la punta del balón es radiopar. Entonces lo ubica ahí y ese balón por fuera está conectado a una consola, una máquina, que lo que hace es inflarlo y desinflarlo. Inflarlo y desinflarlo. Al ritmo cardíaco, al ritmo del paciente. ¿Ya? ¿Y por qué hace eso? Bueno, hace lo siguiente. El balón se infla en el periodo diastólico. En el periodo diastólico, recuerden que la válvula aórtica está cerrada, ¿verdad? La válvula aórtica está cerrada. Entonces, al inflarse en el periodo de diástole, aumenta la presión acá en esta columna de sangre que está por encima del balón y con eso permite irrigar mejor las coronarias. En diástole habitualmente se irrigan las coronarias. Entonces acá al inflarse hace que la presión de la columna de sangre sea mayor y es como que redirige la sangre hacia las coronarias. ¿Sí? Eso lo hace en diástole. Y en sístole se desinsufla, así se llama, se desinsufla rápidamente. Mejor dicho, la máquina hace que se desinsufle rápidamente, creando como una especie de vacío, como si aspirara la sangre, ¿no? Y eso reduce la poscarga del ventrículo izquierdo, permitiendo que la sangre viaje con mayor velocidad, permitiendo una mejor perfusión del cerebro, del mismo corazón, bueno, del riñón. Esto permite un aumento del gasto cardíaco, no mucho en realidad, 0,3 a 0,5 litros por minuto, pero para un gasto cardíaco que por ahí ya está a las justas, medio litro más creo que le vendría. Entonces, ventajas de este dispositivo es que es fácil de colocar, ¿ya? Disponible en la mayoría de los hospitales que tienen críticos, está disponible. Entonces, además se coloca a veces a ciegas, o sea, sin necesidad de un cineangiógrafo, uno lo va calculando las medidas y luego se toma una placa de tórax y se ve si está bien puesto a un nivel adecuado, ¿ya? Entonces, esas son sus ventajas. La desventaja es que no da mucho soporte, porque a veces ese medio litro no es suficiente, ¿ya? Entonces dijeron, bueno, vamos, ya el balón intraórtico ya mucho tiempo, hay que buscar algo que ayude. Entonces, peor aún, aparecieron estudios en los que hay un estudio que se llama el IABP shock, así se llama, intra-aortic balloon pulsating shock. Ese estudio fue hecho en pacientes con shock cardiogénico que complicaba un infarto agudo de miocardio. Entonces dijeron, bueno, ya que tanto lo usamos el shock, ya que tanto usamos el balón de contrapulsación, en la era nueva de la reperfusión, donde todo debería trombolizarse o hacerse angioplastia, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos se vio que los pacientes que se les reperfundía exitosamente y adecuadamente
el balón no servía. Entonces, en la era actual se dice que lo mejor, lo más importante es reperfundir. Un balón intraórtico en esas situaciones no ayuda para nada. ¿Ah? No hay que perder tiempo, en otros casos, en todo caso un infarto colocando un balón, sino que lo primero es reperfundir. Listo. Entonces dijeron, busquemos otro método. Busquemos otro método. Y ya hace tiempo, ya en niños, se venía usando este aparato que se llama membrana de oxigenación extracorpórea. Entonces dijeron, bueno, lo comenzaron a usar para adultos en un principio, pero como no tuvo éxito, lo dejaron de lado. Pero de pronto dijeron, vamos a traerlos nuevamente a la era actual. Entonces, ¿en qué sirve la membrana de oxigenación extracorpórea? Acá está el corazón, la aorta, vena cava superior, vena cava inferior. Ya. Observen que por la vena cava, por la femoral, mejor dicho, se desplaza un catéter que llega hasta o a la vena cava inferior o a la misma aurícula derecha. Ya. Y por acá drena la sangre. Lo pasa por una bomba, un motorcito, luego lo oxigena y la regresa oxigenada a la aorta a través de un catéter que está colocado en la femoral, ilíaca primitiva. Entonces ya la regresa oxigenada. Esto sí da un mejor soporte, puede dar hasta 7 litros por minuto de soporte. ¿Ya? Entonces el soporte es mucho mejor, además ayuda cuando el paciente está haciendo insuficiencia respiratoria, por un edema del pulmón, además porque oxigena la sangre además. Esto sí facilita el trabajo del corazón hasta que se recupere. ¿Ya? Desventajas: no siempre se dispone del ECMO, hay que colocarlo ya sea por vía percutánea. Actualmente nosotros todavía lo estamos colocando con vía quirúrgica, o sea que es un poco más engorroso. Y ya en otros países donde todavía se avanza un poquito más, hay este aparatito que se llama Impella. El Impella es un catéter que se desplaza igual, se coloca por vía periférica, va por la aorta callado de la aorta, ingresa al ventrículo izquierdo, mira, atraviesa la válvula aórtica, y esto tiene un motorcito acá, chiquitito, un motorcito que lo que hace es aspirar la sangre y la manda hacia la aorta ascendente. Digamos que impulsa la sangre con mayor velocidad. Da soportes de 4 o 5 litros por minuto, ¿no? Entonces, desventajas carísimas. En nuestro país creo que todavía estaba costando unos $30.000, creo, cada uno de estos aparatitos. Utópico todavía en nuestro país, todavía. Y por otra parte, tampoco es que sean la panacea, que sean la solución final a todo. Pues lamento decirles de que han hecho estudios comparando cuál es el mejor dispositivo de asistencia ventricular, cuál es el que mejora realmente la sobrevida, y hasta el momento en realidad los resultados no han sido muy buenos como decía. Entonces, el mejor tratamiento de shock cardiogénico es no llegar al shock cardiogénico, así que revascularizar precozmente es la idea. ¿Ya? Bueno, una vez que el paciente ya fue tratado, descongestionado, salió del shock y todo eso, tenemos que evaluarlo previo al alta. ¿Ya? Antes de dar de alta al paciente, antes de mandarlo de alta al paciente, tenemos que excluir signos persistentes de congestión. No hay crepitantes, no hay edemas, no hay incapacitación yugular. Clínicamente está bien, ¿ya? Perfecto. Hay que iniciar o restaurar la terapia médica óptima antes del alta, ya que les expliqué. Beta bloqueadores que no debieron haber sido descontinuados durante la hospitalización si es que el paciente ya lo venía tomando, excepto que estuviera en shock cardiogénico. O sea, paciente que tomaba un beta bloqueador por su insuficiencia cardíaca y llega descompensado a la emergencia, pero no tiene signos de hipoperfusión, no debería suspenderse beta bloqueador. No debería suspenderse beta bloqueador. Tal vez reducir un poco la dosis, pero no suspender el beta bloqueador. Iniciar IECA o ARNI, un antagonista del receptor de la aldosterona y un ISGLT2, que puede iniciarse durante la hospitalización. ¿Ya?
y trabajar comorbilidades como deficiencia de hierro. ¿Por qué es eso importante, la evaluación previa al alta? Porque se ha visto que los pacientes que mejor van, ¿ya?, los que tienen una menos riesgo de rehospitalizaciones a lo largo del tiempo, son aquellos pacientes que se les alivia la congestión, que salen o se les inicia un tratamiento médico óptimo y que tienen un regular seguimiento. Porque si no tienen nada de esto, su riesgo de eventos cada vez es mayor. Y ahí se va para el cielo. ¿Sí? O infierno, no sé. Dependiendo de cómo se haya portado. ¿Quién sabe? Entonces, la congestión, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se sabe si el paciente, mi paciente, está bien descongestionado? Clínicamente ya les expliqué. ¿Ya? Clase funcional que salga adecuada, signos vitales adecuados, ¿no? Laboratorialmente, ahí vienen los péptidos natriuréticos. ¿Se acuerdan que al inicio habíamos tomado los péptidos natriuréticos? Bueno, al alta idealmente tiene que haber bajado más del 30% de péptidos natriuréticos antes del año, ¿sí? Que la función renal y los electrolitos estén estables. Mira, acá hay un detalle que acá mencionan, o que tampoco lo ponen como del todo, digamos, concluyente, es que el hematocrito, que haya, perdón, signos de hemoconcentración, que la hemoglobina suba o mete el hematocrito como un signo de hemoconcentración. No es tampoco tan concluyente, pero ahí lo ponen en este dato interesante. Y también hay criterios de imágenes, ya que todos no nos guiamos a veces por nuestro oído ni por nuestra vista, bueno, guiándonos por alguna imagen. Radiografía de tórax, que no haya congestión, mejor aún, un ecocardiograma. Hay criterios ecocardiográficos que les voy explicando para decir si la congestión ha bajado o no. Un ecocardiograma ayuda, o una eco pulmonar para ver si ya no hay esas famosas líneas B de congestión, ¿ya? O ver que el tamaño de la vena cava inferior se haya reducido a menos de 21 milímetros y que su colapso sea más del 50%. O sea, signos de descongestión. Importante. Muy bien, esa es la charla de